Bien, ahora vamos a ver la máxima transferencia de potencia, pero con fuentes dependientes. Entonces, del siguiente circuito, acá vemos que tenemos una fuente dependiente de tensión y depende de esta tensión de acá, o de la caída de tensión de acá. Entonces, la parte A es hallar el RL para la máxima transferencia de potencia y la parte B, calcular la potencia en RL para la condición A, es decir, calcular la potencia máxima. Bien, entonces comenzamos. Entonces, siempre hallando el circuito Thevenin equivalente, abrimos, ¿no? Hallando, esta es la parte A, el circuito Thevenin equivalente. Abrimos esto, entonces nos quedaría así. Aquí 10, 2, menos más 2E, por aquí 8, por aquí 5, acá está A y aquí está B. Bien, lo que podemos plantear acá de manera rápida y sencilla, podemos plantear por ejemplo ecuaciones de mallas. Acá va a estar I1, acá va a estar I2. Hallando I2 podemos hallar la caída de tensión en BAB, ¿no? Multiplicando esta corriente I2 por 5. Entonces, primero tenemos por mallas, lo primero que observamos es que I1 es igual a 10 amperios. Lo primero que tenemos acá. Y planteamos la ecuación de la malla 2. Sería más menos 2 por la corriente que pasa por acá, que está en función de I2 e I1, pero como estamos viendo la malla 2, sería I2 menos I1 menos más 2E más menos 8I2 más menos 5I2 igual a 0. No hay que olvidar que aquí I1 es igual a 10 amperios. Por lo tanto, si trabajamos con todo esto y reducimos los términos, nos va a quedar I2, 2, 10, 15, menos 15, nos quedaría entonces menos 15I2 más 20 más 2E igual a 0, ecuación 1. Ahora, tenemos, siempre que trabajamos con fuentes dependientes, hemos visto que esta cantidad dependiente lo tenemos que poner, por ejemplo, en función de I2 e I1, ¿no? Tendrá que estar en función, entre otras cosas, de I1, I2, ¿no? Para poder trabajar con esta ecuación. Entonces, del circuito, la caída de tensión E va a ser igual a esta resistencia por la corriente que pase por acá, por esta resistencia de 2. Y lo que pasa es que aquí, como la caída de tensión es más menos, ¿no? Quien está a favor de esa caída de tensión, ¿no? Va a ser I1, ¿no? O sea, la corriente que pasa por esta resistencia de acá, de 2 ohmios, está en función de I1 y I2. ¿Qué ponemos primero? Bueno, hay que ver cuál está a favor de esta caída de tensión y va a ser I1, ¿no? Porque I1 viene así, entonces de mayor a menor potencial. Entonces E va a ser 2 por I1 menos I2, o acá sería, como acá es
10 amperios. Entonces acá sería 20 menos 2 y 2. Y esto lo reemplazamos en 1. Entonces tendríamos menos 15 y 2 más 20 más 2 por 20 menos 2 y 2 igual a 0. Si acá todo está en función de I2, entonces de acá podemos calcular que I2 es 60 sobre 19. Bien, amperios. Bien, con I2 que sea igual a 60 entre 19, entonces ya podemos calcular la tensión BA. Entonces, tensión BAB, que es la tensión del Thevenin, va a ser igual a 5 por I2. I2 es 60, acá sería 300 sobre 19 voltios. Listo, ya tenemos la tensión de Thevenin. Bien, ahora vamos a hallar la resistencia Thevenin. Como siempre, a red muerta. Es decir, las tensiones independientes en DC en cortocircuito y las tensiones independientes, las fuentes de corriente en DC independientes en circuito abierto. Acá es la fuente de tensión independiente en DC en cortocircuito, la fuente de corriente independiente en DC en circuito abierto. Ya. Si hay fuentes dependientes, la dejamos ahí. Por lo tanto, el circuito quedará así. El circuito quedará esta fuente de corriente se abre, ¿no? Sí, esta fuente de corriente se abre. Nos está quedando algo así. Dos más menos E menos más 2E 8 K5 acá A y acá B. Y dado que estamos trabajando con fuentes dependientes, tal como ya lo hemos hecho antes, para hallar la resistencia equivalente colocábamos una fuente test más menos que inyecta una corriente I test, tal que la resistencia equivalente entre A y B va a ser P test entre I test. Bien, veamos entonces la tensión que controla esta fuente, ¿no?, está sobre esta resistencia. Por lo tanto, podemos aquí observar que la corriente por acá va a ser igual a E medios, que en realidad viene así, ¿no? Entonces podemos plantear aquí la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. I test entra al nodo, sobre esta resistencia está cayendo B test. Por lo tanto, la corriente que viene por acá es B test sobre 5. Entonces aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. I test será igual a B test sobre 5 más E medios. A esto le llamamos ecuación 1. 1 no va a ser, ecuación 2 va a ser, porque la 1 ya la usamos aquí. Bien,
Ahora, visto así, tenemos IT, BT y E. Quien nos está malogrando todo, por decirlo así, es el E. Entonces, el E lo tenemos que colocar en función de btest, itest, o btest o itest o los dos. Entonces, vamos al circuito. Del circuito hay que observar que por acá pasa toda esta corriente es en medios. Entonces, si por acá toda esta corriente es en medios, la tensión que se desarrolla aquí, viniendo la corriente hacia la izquierda, va a ser más menos corriente en medios por resistencia 8. Entonces acá va a caer 4E. Entonces BT está desde este punto a este punto, que será la suma de esta tensión más esta tensión de acá. Entonces Btest de aquí a acá es lo mismo que ir todo esto hasta acá. Entonces acá sería 4E más 2E más E. Esto sería 7E. Entonces despejamos E, que sería BT sobre 7. Bien, aquí entonces tenemos lo que estábamos buscando, ¿no? El E en función del Btest, ¿no? Que es lo que estábamos queriendo. Entonces esto lo reemplazamos en la ecuación 2. Entonces Itest igual a Btest sobre 5 más E medios. Entonces acá sería Btest sobre 14. Esto será igual a ver, un quinto más 1 sobre 14, 19 sobre 70, 19 Btest sobre 70. Entonces la resistencia Thevenin, que es igual a Btest sobre Itest, será igual a 70 sobre 19 ohmios, ¿no? Bien, ya calculamos entonces finalmente la resistencia Thevenin. Bien. Bien, entonces el circuito Thevenin quedará el circuito equivalente, ¿no? El circuito equivalente Thevenin será esto así. Acá está la resistencia Thevenin, acá está A, acá está B, acá está RL, que es igual a R Thevenin, acá está R Thevenin, acá está más menos el voltaje de Thevenin. Voltaje Thevenin habíamos hallado que es 300 sobre 19. La resistencia Thevenin habíamos hallado que era 70 sobre 19, entonces esto es 70 sobre 19. Listo, ya está. Entonces con RL igual a 70 sobre 19 ohmios, ¿no? Para máxima transferencia de potencia. Ahora, la parte B del problema nos decía cuánto es la potencia que disipa esta resistencia para esta condición de aquí de máxima transferencia de potencia. Entonces aplicamos la fórmula que la hemos venido aplicando. Potencia máxima sería voltaje Thevenin al cuadrado 4 por RL. Potencia máxima es igual a 300 sobre 19
4 por 70 sobre 19. Todo esto es 16.92 vatios. Entonces ponemos acá potencia máxima es igual a 16.92 vatios. Bien, la novedad aquí en este problema con respecto a los anteriores es que hemos incluido el uso de fuentes dependientes, y cuando usamos fuentes dependientes hay que tener cuidado para hallar la resistencia Thevenin. El resto del procedimiento es igual. Bueno, continuando, ¿no?, del siguiente circuito, hallar RL para la máxima transferencia de potencia, y la parte B, hallar la potencia que disipa RL para la condición de A, para la condición de máxima transferencia de potencia. Esto significa lo que ya hemos venido haciendo, hallar la potencia máxima que disipa RL. Aquí vemos que hay una fuente de corriente controlada por tensión. Entonces vamos a hallar primero el Thevenin equivalente, ¿no?, hallando el circuito Thevenin equivalente. Abrimos acá, ¿no?, dado que acá está la resistencia de carga, abrimos, nos quedará el circuito así. Aquí 2E, aquí 3, más menos 10 voltios, 5 más menos E, más menos 4 voltios, 2 amperios. Por acá está A y acá está B. Bien, primero vamos a hallar la tensión entre este y este punto, ¿no?, entre el punto X y el nodo Y, ¿no? Hay que ver que esta corriente que manda la fuente, la corriente viene así, no va hacia la derecha porque esto está abierto. Entonces esta corriente viene así y es 2 amperios. Entonces lo primero que podemos hallar, por ejemplo, es E, dado que esta tensión que controla a esta fuente de corriente será 5 por la corriente que viene así, que es 2 amperios. 5 por 2 igual a 10 voltios. Vamos a poner ecuación 1. Ahora, la tensión AB será igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión acá. Entonces primero vamos a hallar BXY. BXY será esta resistencia por la corriente que pasa por aquí, que esté en función del 2E y esté en función de 2 amperios, ¿no? Sería 2E más 2 amperios más 10 voltios. Bien, a esta ecuación la llamamos 2, pero ya lo tenemos, que es 10 voltios, entonces 1 en 2. Tendremos que BXY es igual a 3, 2 por 10 más 2 más 10. Acá sería 20, 22. 22 por 3, 66 más 10, 76. Entonces BXY es 76 voltios. Bien, ya tenemos la tensión de aquí a acá. Pero como queremos la tensión B a B, B a B es la caída de tensión en esta resistencia, que en buena cuenta es E, más la caída de tensión XY. Entonces esto sería E más voltaje XY. E era igual a 10 más BXY es 76. Entonces B a B es igual a 86 voltios. Entonces voltaje Thevenin 86 voltios.
Bien, ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora vamos a hallar la resistencia Thevenin, ¿no? La resistencia equivalente Thevenin vista desde los bornes A a B o desde el terminal AB. Resistencia Thevenin, ya sabemos que es a red muerta las fuentes de tensión independientes en DC en cortocircuito y las fuentes de corriente independientes en DC circuito abierto. Entonces, y las fuentes dependientes se dejan ahí. Acá abrimos, como esta es una fuente de tensión independiente, cortocircuitamos. Acá esta es otra fuente de tensión independiente, cortocircuitamos, y acá hay una fuente de corriente independiente, abrimos. El circuito quedará de esta forma. 2E, acá 3, acá 5, más menos E, acá A, aquí B. Como queremos hallar la resistencia equivalente vista hacia la izquierda, entre los terminales AB, entonces, y hay fuentes dependientes, como siempre, colocamos una fuente de tensión test que manda una corriente I-test. Bien, lo primero que podemos hacer para facilitarnos las cosas es plantear hacia allá una transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces, para esto, la tensión sería resistencia por corriente, sería 6E con más o menos 6E en serie con la resistencia 3. Ahora pongo positivo acá porque la punta de la flecha está hacia arriba. Acá tendríamos menos más E, acá es 5. AB más menos BT y por acá IT. Bien, ya sabemos entonces de acá que la resistencia Thevenin va a estar dada entre la relación de BT con IT. Por lo tanto, de acá podemos sacar que BT es igual a, por la ley de voltaje de Kirchhoff, BT es igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. Es decir, esto sería 5IT, resistencia por corriente, más 3IT, más 6E. Entonces BT es igual a 8IT más 6E. A esto le llamaremos ecuación, bueno, vimos ecuación 1 y 2, a esto le llamaremos ecuación 3. Hay que notar que tenemos aquí BT en función de IT y en función de E. Quien nos malogra todo para tener el BT y el IT, la relación de BT y IT es esta E, que la debemos de poner en función, entre otras cosas, de BT o IT, o los dos. Entonces veamos del circuito. Aquí está. Entonces veamos solo esto, menos más E. Por acá está viniendo el IT en esta dirección. Entonces E es igual a 5IT. Bien, ya tenemos entonces lo que pedíamos acá, que el E esté en función del BT o el IT o los dos. En 3 mandamos para acá, tendríamos BT es igual a 8IT más 6E.
es decir, 5 IT, 8 IT, por 5, 30, sería 38 IT. Entonces la resistencia Thevenin, que es igual a BT sobre IT, 38 ohmios. Bien, por lo tanto, hemos calculado el voltaje Thevenin 86, ¿no? Hemos calculado la resistencia Thevenin, que es 38. Entonces, el circuito quedará, el circuito equivalente Thevenin quedará así. Aquí más menos 86. Acá la resistencia Thevenin, que es 38. Y acá A, B y aquí RL, que para la condición de máxima transferencia de potencia, es decir, la potencia máxima que le transfiere este circuito a RL se da con la condición de que esta RL sea igual a la R Thevenin, es decir, 38 ohmios. Bien, entonces con RL igual a R, estamos copiando de nuevo, 38 ohmios. Bien, respondida entonces la parte A. Y la parte B nos estaban pidiendo hallar la potencia que disipa RL para la condición de A, es decir, la potencia máxima. Entonces, la potencia máxima es igual a voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4RL, es decir, 86 al cuadrado sobre 4 por 38. Esto será igual a popular 48.66. Entonces potencia máxima es 48.66 vatios. Bien, con eso termina el problema. Entonces nuevamente hago hincapié en que cuando se trate con circuitos con fuente dependiente, ¿no?, se pidan hallar el RL para máxima transferencia de potencia y la potencia máxima que se desarrolla acá para la condición de máxima transferencia de potencia, trabajamos como lo hemos venido haciendo, es decir, si hay fuentes dependientes, hallamos su circuito equivalente Thevenin, hallamos el voltaje Thevenin. Donde hay que tener cuidado es en la resistencia Thevenin equivalente, ¿no?, ya que a red muerta cortocircuito la fuente de tensión independiente o abro la fuente de corriente independiente, pero las fuentes dependientes las tengo que dejar ahí, no las puedo matar, no las puedo desactivar. Entonces es ahí cuando introducimos el concepto del voltaje test con el I-test para hallar la resistencia equivalente. De ahí ya es conocido cómo debemos de continuar. Bien, eso sería todo.